Ya, y continuamos profundizando en este tema tan bonito que es el sello de Dios en la humanidad. Hablamos de la historia de la creación, cómo fuimos puestos en la tierra, cómo Dios nos pensó, y ahora responder la pregunta de que entonces, ¿en qué nos parecemos al Señor? ¿En qué nos parecemos a Dios? Claro, esa es la pregunta clave que nosotros debemos hacernos, y hablamos mucho acerca de la imagen de Dios, y enseñamos o predicamos muchas veces en la calle, predicamos a la gente que no conoce al Señor, de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y lo decimos de esa manera porque suena bonito, ¿cierto? Suena muy poético, suena muy, muy agradable el poder escuchar esa frase a imagen y semejanza. Ahora, en cuanto a la palabra, en cuanto a la gramática, imagen y semejanza prácticamente es lo mismo. Son sinónimos. Son sinónimos, y lo que el escritor quiere realzar es esa importancia de que Dios nos creó a su imagen, nos dio un sello especial. Ahora vamos a hablar de ese sello o qué significa la imagen de Dios. De algunas características que están puestas de Dios en nosotros. Claro, vamos a hablar de unas 3 o 4 características que nosotros podemos encontrar en base a la Escritura, ¿cierto? En base a lo que la palabra de Dios nos enseña y qué nos revela de Dios. Porque para poder conocer o saber en qué nos parecemos a Dios, tenemos que conocer en primer lugar ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Tenemos que conocer a Dios. Y Dios se revela a través de su palabra. Vimos que también Dios se revela en el primer bloque. Hablamos de que Dios se revela a través de su creación, la revelación general. Pero también hay una revelación especial de Dios, de sus propósitos, que la encontramos en la Escritura, en la palabra del Señor. Ya, y en primer lugar, podemos decir que Dios es un ser moral. Un ser moral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es santo. Podríamos decirlo, resumirlo de esta manera. Es perfecto y santo. Es perfecto, es santo. Él no actúa de una forma indebida, porque Él es santo, y Dios demanda santidad de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo? Soy santo. Nos exige un buen comportamiento, entonces. Exacto. Un buen conducir, unas buenas acciones, que tengamos valores de acuerdo a lo que su naturaleza es. Claro, y Dios puso eso en nosotros. Dios puso una moralidad en nosotros. Ahora que el tema del pecado, cuando se introdujo en la humanidad, Génesis capítulo 3, y lo vamos a ver también en los siguientes programas, obviamente esa característica ha sido distorsionada. Hoy en día la moralidad, los principios cristianos, los principios éticos cristianos, ya la gente no vive, no se rige a través de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos que la palabra de Dios es la que norma nuestra vida, ¿cierto? Es nuestra guía ética, luz, moral, ¿cierto? Espiritual, para poder seguir avanzando en este caminar, en este perfeccionamiento cristiano. Pero el mundo no vive bajo los parámetros de Dios. No, hoy día tenemos una corriente que dice que hay que ser feliz, que hay que seguir a nuestro corazón, que lo que nosotros nos dicta nuestro corazón, eso es lo que tenemos que hacer, y se olvidan de esta normativa o de este manual de vida que nos entrega no solamente, como puede pensar mucha gente, algunas prohibiciones, sino que nos dice cómo conducirnos de forma correcta para también evitar malas consecuencias en nuestra vida. Exacto. En la Biblia, lo que el Señor nos dice a través de su palabra, busca cuidarnos. Entonces, esta moral que pone en nosotros no es solamente una línea a la que seguir porque sí, sino que es una línea de cuidado para nosotros durante a lo largo de nuestra vida. Así es. Entonces, cuando entendemos esto, también entendemos qué características nosotros poseemos y que debemos actuar como Dios actúa y como Dios espera que nosotros actuemos. Y si Dios puso esa característica en nuestra naturaleza, en nosotros debemos ser consecuentes con esa naturaleza con la cual Dios nos dotó. Entonces, en primer lugar, tenemos que el ser humano es moral. Es moral, ¿cierto? Tiene una moralidad. ¿Por qué? Porque Dios también es así. Él es santo y también exige santidad de nosotros. En segundo lugar, también vemos que el hombre tiene una característica especial, ya lo hemos mencionado, que es diferente a todos los seres vivos creados. El resto de los Somos animales. Seres racionales. Pensantes, con un raciocinio. Tenemos conciencia. Exacto. Y dentro de ese raciocinio y de esa conciencia también Dios puso en nosotros un libre albedrío, una libre forma de decisión frente a lo que está puesto al frente de nosotros. Podemos escoger qué seguir, qué hacer. Sin embargo, tenemos también esta necesidad de Dios, o este vacío que muchas veces buscamos llenar y que nos olvidamos de dónde viene esta llenura.
Esa decisión es consciente, es raciocinio, es de una forma inteligente, que somos nosotros que estamos por sobre los animales o los otros seres vivientes. Claro. Y esa capacidad de pensar, de poder razonar, de tener esa conciencia de quiénes somos, de lo que hay a nuestro alrededor, eso también llevó al hombre, y ese libre albedrío también llevó al hombre a que cometiera la desobediencia, ¿cierto? El pecado en el huerto del Edén, y de poder comer de aquel fruto que Dios le había dicho que no lo hiciera. Pero el hombre, aquí podemos decir, claro, él pensó, pero podemos decir, pero no pensaron lo que hicieron, porque en las consecuencias. Pero Dios nos dio esa capacidad, y eso nos da a entender también, como decíamos al principio, que el hombre tiene un valor muy importante, un valor único, por sobre toda la creación, por sobre todos los demás seres vivientes. Dios nos dotó de esa capacidad de razonar. Y también eso es muy importante porque como cristianos, como hijos de Dios, también el Señor nos llama a poder razonar nuestra fe. El apóstol Pedro le dice a la iglesia que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos siempre preparados para presentar defensa, ¿cierto? Clara, ¿cierto? Una clara defensa de nuestra fe, de a quien demanda razón de nuestra fe. Eso. Con mansedumbre, con paciencia. Pablo también le dice a Timoteo que exhorte la palabra con toda paciencia, con toda doctrina. Y para poder hacer eso también necesitamos la razón. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado. Siempre la razón está al servicio de la fe. Eso. Y no la fe al servicio de la razón. Porque cuando sometemos la fe bajo la razón, vamos a llegar a la conclusión de que muchas cosas que nosotros vemos o hemos sido testigos, o que también encontramos en la palabra del Señor, no son posibles, no tienen explicación, y por lo tanto no son reales. Muchas veces vamos a llegar a esa conclusión si nuestra fe está sometida bajo la razón. La razón va a invisibilizar muchas cosas que la fe va a creer posible. Y obviamente si nosotros vemos la fe, analizamos la fe, analizamos la espiritualidad, analizamos incluso la palabra de Dios bajo la lupa de la razón, vamos a llegar a conclusiones que incluso nos van a llevar a negar nuestra propia fe. Pero cuando la razón está al servicio de la fe, es una herramienta poderosa. De ahí nacen los famosos apologetas, defensores de la fe. La carta de Judas le dice a la iglesia que debemos contender fervientemente por la fe. Y eso lo hacemos también con la ayuda del Espíritu Santo, con el respaldo de Dios, pero también con la capacidad que Dios nos dio de poder leer su palabra, de poder comprender su palabra y de poder explicar, exhortar, interpretar la palabra del Señor. Por eso es muy importante este punto de la razón. Igual, a mí me lleva a pensar un poquito también cuando la gente dice, no, yo creo en la ciencia, no creo en Dios. Podemos hacer ese nexo y decir, pero la ciencia está al servicio de la fe también, está al servicio de Dios. Mientras más conozco la ciencia, por ejemplo la astronomía, mientras más puedo investigar el universo o el fondo marino o los mares, más me doy cuenta que hay un Dios creador, que hay un diseño, que hay una infinitud, que hay una eternidad, que hay un sol que va a vivir miles de millones de años. Y yo digo, wow, ahí hay eternidad, porque mi mente, a lo mejor mi mente de humano que va a vivir 80 años, no va a alcanzar a entender esa inmensidad. Entonces hoy día también podemos darle vuelta a eso y decir, ok, podemos creer en la ciencia, podemos tener evidencia científica, pero eso no significa que estamos aparte de una fe. O ser estudiado, tener mayores estudios, no significa que yo necesariamente tenga que dejar de creer en Dios. Claro. Todo lo que nosotros podamos alcanzar de forma inteligente, de forma razonable, científicamente, debería darnos mayor cuenta de este Dios creador y de Dios inteligente que ha puesto mucho más que una tierra en el universo, mucho más que un mar, mucho más que unos peces, sino que toda la galaxia que nosotros y el universo infinito que aún no terminamos de conocer. De hecho, hace poquito todos sabemos que hubo una tripulación que fue al espacio, orbitó por alrededor de la luna, y uno de ellos era cristiano. Y él comenta de que cuando él estuvo arriba y vio la Tierra y el universo, él reafirmó más su fe, considerando que todo lo que él pudo ver era la creación de Dios. Y con todo lo que él pudo observar, que es privilegiado por sobre todos nosotros, él lo único que daba era la gloria de Dios, porque él veía el poder de Dios, él veía la mano de Dios, lo que hablábamos al principio, el diseño de Dios, un diseño inteligente, que Dios fue quien formó todas las cosas. Es
lo voy a decir de esta forma, es ridículo pensar de que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor se formó de la nada. Ujú. Que fue producto de la casualidad. Bueno, ya no vamos a hablar de este tema, sino que vamos a seguir Va a con... ser para otro capítulo. Pero otro punto también importante, yo creo que esto es uno de los más importantes de la imagen, en qué nos parecemos a Dios, como humanidad somos seres espirituales. Y Juan capítulo 4 nos dice de que Dios es espíritu. Cuando habla con la mujer samaritana, ¿cierto? Sí. Y le dice, Dios es espíritu. ¿Y quiere qué? Y quiere que le adoren, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto nos da a entender que claramente nosotros no somos semejantes a Dios en la parte física. ¿Ya? Sí, eso es importante recalcar. Dios no es un ser humano, no está limitado a un cuerpo, a la materia, sino que Dios es espíritu. Invisible, podremos decirlo así, ¿cierto? Pero ¿en qué nos asemejamos? ¿En qué Dios nos dio esa característica que nos podemos asemejar a Él? Es que nos dio un espíritu. Él sopló aliento de vida sobre nosotros, espíritu en nuestra vida. Y esa es la conexión que nosotros tenemos. Esa característica nos hace tener esa comunión con Él. A través de su Espíritu Santo, que hoy día nos acompaña, que es nuestro paracleto, ¿cierto? Claro. Que Él se fue cuando vino a la tierra y nos prometió que iba a dejar a nuestro Consolador. Y hoy día nuestro espíritu tiene conexión directa a través del Espíritu Santo. Y a veces se nos olvida a los seres humanos en nuestro afán de cada día. Nos peinamos, nos bañamos, comemos. Y se nos olvida que hay un espíritu también que sustentar, que alimentar, que está también en nosotros. Hoy por hoy encontramos a gente muy estresada, muy afanada, muy ansiosa, porque nos hemos olvidado de nuestra naturaleza espiritual. Así es. Como decía mi esposa. Él es mi esposo. Claramente, el mundo se ha olvidado de esa parte, de la parte espiritual. El hombre, por más que niegue la existencia de Dios, o si bien una persona que nunca haya escuchado de Dios, aún así en su interior siente una necesidad espiritual. Y eso es lo que la gente no entiende, que esa necesidad, esos vacíos que hay en su vida, que lo llenan buscando muchas cosas por muchos caminos, o creyendo en muchas cosas, en muchas ideologías, sí, teniendo muchos ídolos, haciendo muchas otras cosas, muchas otras actividades que puedan llenar ese vacío. Ellos no pueden entender que esa necesidad es una necesidad espiritual. Porque cuando el hombre y la mujer pecaron, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, esa comunión espiritual se perdió. Se rompió. Una de las consecuencias más nefastas para el hombre, para la humanidad, fue perder esa comunicación directa con Dios. Cosa que cuando Dios se paseaba por el huerto del Edén buscando a Adán y Eva, ellos se escondieron. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque tuvieron miedo. Porque cuando el hombre se siente espiritualmente desamparado, hay un desconsuelo, hay una sensación de miedo, de temor, porque está a la deriva, porque no hay nada que lo pueda respaldar. Y ahí recuerdo las palabras también de Jesucristo cuando Él estuvo en la cruz, cuando Él tuvo que cargar con el peso del pecado, siendo perfecto, siendo santo, siendo el Hijo de Dios. Aún así Él murió por nuestros pecados, pero llegó un momento ahí en la cruz donde los pecados del mundo estaban siendo puestos, cargados sobre Él, y Él sintió el peso total. Ese peso total. Uh-huh. y esa soledad que dijo en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado, me has abandonado. Entonces, el mundo no entiende esa necesidad porque trata de llenarlo, porque cree que eso lo puede llenar con dinero, con fama, con muchas veces vicio, o con muchas otras cosas que a lo mejor no son malas, pero que están tratando de llenar sus vidas con eso. Pero nada va a poder llenar su vida, nada va a poder llenar ese vacío, nada va a poder darle satisfacción mientras no reconozcan que su necesidad es una necesidad espiritual. Por eso no basta con, por ejemplo, decir, pero yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie. Claro. Y hay gente que de verdad es muy buena gente, que tiene una buena familia, que tiene un buen pasar. Sin embargo, todo lo que tengan a su alrededor nunca va a ser suficiente, porque su espíritu siempre va a estar afligido, siempre va a haber decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, el espíritu clama por algo eterno, por algo más allá de lo que podemos tocar y lo que podemos ver.
Claro, y ese versículo es muy bonito, ese salmo, cuando habla del siervo que brama por las corrientes de las aguas. Claramente nosotros tenemos como la visión de esa escena de un siervo en medio de arroyos de agua, en medio de mucha agua. Pero cuando el salmista declara que tiene sed como ese siervo que brama, está hablando de un siervo que está en completa soledad, o sea, donde no hay agua, él está clamando porque tiene sed, está desesperado por encontrar agua. Entonces no es que esté rodeado de aguas, sino que está en ausencia de agua, en ausencia de vida para él. Entonces él está desesperado y está bramando. Así dice el salmista, así clama por ti el alma mía. Porque esa es la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Nosotros no somos independientes, sino que somos dependientes de Dios. Y es su Espíritu Santo la que nos conecta con Dios. Y muchas veces vemos, yo trabajo con muchos jóvenes en lo secular, y veo muchos jóvenes cargando con ansiedades, cargando con pensamientos suicidas, cargando con depresiones, cargando con crisis emocionales, porque se han negado a creer que existe un Dios. Cuando yo niego la existencia de Dios de forma tajante y trato de con mi propio corazón, con mi propia fuerza salir adelante, el peso espiritual se hace muy grande, se hace absolutamente desesperante y vivimos en desierto y en tierra seca constantemente. Por lo tanto, hoy le invitamos a usted, quizás si está en un momento de desesperación, recordar que es un ser espiritual, recordar que el Espíritu Santo está ahí para poder consolarnos, es nuestro consolador, para que no podamos vivir estas crisis, ansiedades, estas dificultades de la vida que se presentan de forma solitaria. Tenemos un ayudador, tenemos un abogado que es Cristo y un consolador que es el Espíritu Santo, que se conecta con nuestro espíritu. Así es. Es hermoso poder conocer a Dios y conocer cómo Dios nos creó y qué características nos entregó a nosotros. Ya hemos visto que somos seres morales, ¿cierto? Tenemos que cumplir con una buena conducta, una buena ética, porque Dios así lo demandó de nosotros y puso esa característica en nuestra vida. También somos seres racionales, conscientes, ¿cierto? Inteligentes. Y como mencionábamos anteriormente, somos seres espirituales. Otro punto más también, para ir avanzando, es que, y esto lo vamos a desglosar también en otro programa, pero nos habla que todas estas características también nos dan a nosotros esa capacidad de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros como imagen de Dios representamos a Dios porque somos la imagen de Dios. Somos su sello. Somos su sello. Entonces debemos actuar, debemos pensar y debemos, ¿cierto?, conectarnos con Dios a través de estas características y a través de lo que Dios demanda a través de su palabra. Debemos actuar como su imagen, como su semejanza. Entonces también somos representantes de Dios. Y en esa característica importante, o esa responsabilidad que Dios nos da de ser su representante, vemos en el versículo 28, si podemos leerlo, de Génesis, una característica muy importante. Versículo 28, capítulo 1, versículo 28. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces vemos en ese versículo que Dios nos dio una gran responsabilidad, una característica importante. Nos dio autoridad para estar por sobre la creación, pero también para ser mayordomos. Una responsabilidad de administrar correctamente todo lo que Dios creó, porque ustedes recuerdan, en el relato de Génesis nos dice en la creación que Dios puso al hombre para que labrase el huerto del Edén, para que trabajara, para que lo cuidara. Le dio una responsabilidad. Dios nos da autoridad, le dio autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales terrestres, sobre todo le dio autoridad. Le dio también la posibilidad de comer, ¿cierto? De todo árbol del huerto. Le dio todo aquello, pero también le dio una responsabilidad de cuidar. Y eso es lo que estamos viendo que hoy en día no está sucediendo, ¿cierto? Sí, sin caer, ¿cierto?, en ideologías medioambientalistas, pero saber que Dios creó de forma perfecta el ciclo del agua. Dios creó de forma perfecta que la tierra tuviera momentos de crecimiento, de espera, que la semilla pueda morir, crear un fruto para que nosotros pudiéramos alimentarnos. Y hoy día vemos una sobreexplotación también de nuestros recursos y que la gente quiere sacar provecho, tanto provecho que no le importa dañar o finalmente terminar con estos recursos o acaparar recursos, entendiendo que no son solamente para algunos, sino que para todos. Claro. Y hoy en día podemos ver esta realidad, que el mundo
se está cayendo a pedazos, podemos decirlo así. Y hemos escuchado esto del calentamiento global, de que el mundo cada vez lo estamos destruyendo, y en parte es verdad. Como decíamos, no caemos en el tema del ambientalismo, que vamos a hacer protestas. Hemos descuidado la creación pero sí de Dios. Claro, descuidado lo que Dios puso en nuestras manos, también la responsabilidad de cuidar de la creación. Y vemos que también en el tema de la salvación, no es una esfera solamente espiritual del hombre. No tan solamente el tema de la salvación y la redención del mundo está relacionado directamente con el hombre. Sí, nos habla a través de la palabra del Señor que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Por nuestra condición pecaminosa, para darnos salvación, pero también la tierra, el mundo, la creación también tiene parte en lo que es la redención, la restauración de todas las cosas. Vemos en Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, pero también vemos en Apocalipsis que después de toda esta larga historia de la humanidad, de la creación, desde que Dios comenzó a crear, vemos en Apocalipsis que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí, qué esperanza más bonita. Porque la Escritura dice que la tierra gime. Entonces, y eso es por causa también de nosotros. Y también la creación, todo espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces vemos que la creación también es parte del plan de Dios. Y como imagen de Dios, Dios nos dio la responsabilidad de cuidar, de tener autoridad, pero también de cuidar. Administrar y ser buenos administradores. Y antes de irnos a la pausa, porque hemos avanzado bastante, antes de irnos a la pausa tenemos que también ver que Dios, al darnos estas características, nos entrega valor, nos entrega propósitos, tenemos un valor único. Una identidad única. Una identidad, ¿cierto? Sí. Pero también exige, ¿cierto? Una ética irreprochable. Lo que hablamos a un principio, ¿cierto? Debemos ser santos. Una ética irreprochable. ¿Qué más? Eso, la ética reprochable es la capacidad de que nosotros, a través de lo que conocemos como moralmente bueno, seamos capaces de reflexionar. Exacto. Y llevarnos y conducirnos de una forma correcta. No solamente conocer que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, pero también nosotros reflexionar a través de esas características y llevarlas en nuestra vida, teniendo nosotros también sentido de justicia, también teniendo amor por nuestro prójimo. Dicen que se conocerán los unos a los otros, en qué nos distinguiremos. Dice en Juan que nosotros podemos distinguirnos en qué nos vamos a amar los unos a los otros. Claro. No que vamos a andar peleando, no que vamos a andar envidiando ni siendo egoístas. Claro, entonces tenemos beneficios, claramente son beneficios, bendiciones de tener la imagen de Dios, pero también tenemos responsabilidades, ¿cierto? Deberes y derechos. Exigencias de parte de Dios, como decíamos, ¿cierto? Una ética irreprochable, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y vemos en el libro de Levítico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas, todas las cosas rigurosas que tenía que cumplir el pueblo de Israel para considerarse un pueblo santo, apartado, y no tan solamente en el área espiritual, sino que también en la vida cotidiana. En lo secular, sí. Todo lo que tenían que comer, lo que tenían que comer, lo que no tenían que comer, cómo debían vestir, qué no tenían que hacer, entonces cuántos pasos tenían que andar, cómo debían lavarse las manos, cómo debían lavarse todo. Los pies, cómo ir a acampar, cómo hacerlo, cómo hacer sus necesidades, todo lo que tenía que hacer de forma muy ordenada. Todo era muy meticuloso, pero eso tenía un significado también. Dios quería que el pueblo de Israel se apartara y fuese distinto totalmente a todas las naciones paganas de su alrededor. Pero Dios exige una conducta irreprochable, una ética, como decíamos también un sentido de justicia social, incluso también podemos decirlo así, y amor al prójimo. Y como decía, antes de irnos a la pausa, vamos a hacer una lectura de Mateo capítulo 5, porque ahí nosotros vemos cómo nosotros debemos poner en práctica esas características que Dios nos da como imagen suya. Entonces, el Sermón del Monte, la bienaventuranza, podemos ver cómo el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, enseña a los oyentes cómo debe comportarse el hombre, la mujer, cómo debemos comportarnos. Y ahí podemos ver esas características de la imagen de Dios. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven? Ahí Jesucristo nos habla de los principios del reino de Dios, o los principios, la conducta ética que el cristiano debe tener. Algo totalmente contradictorio en su tiempo, que muchos estaban muy contradecidos entre sí por escuchar esta nueva ética, este nuevo decálogo, podríamos decir. No, código moral. Claro. Era algo, bienaventurados los que lloran o felices los que lloran, algo totalmente contradictorio, pero que lo que quiere dar a entender es volvernos a esa imagen y a esa semejanza con la cual Dios nos creó, donde Dios nos da valor único, nos beneficia, pero también nos exige que podamos comportarnos de la forma que Él quiere que nos comportemos. Y ahí en el Sermón del Monte nos da toda la pauta de cómo debemos comportarnos. El reino de los cielos. Y para finalizar este bloque, ¿sí? Me gustaría cerrarlo con una frase. Dice que cuando olvidamos que somos la imagen de Dios, también olvidamos cómo debemos vivir. Como para redondear un poquito todo lo que hemos conversado. Para conocernos nosotros mismos tenemos que conocer también a Dios. Amén. Vamos a una pausa y volvemos entonces.